Acaba de terminar el Gran Premio de Canadá y vamos a analizar todo lo que dejó. Sin duda es un Gran Premio caótico que nos dio mucha emoción al principio. Que bueno, el principio de la carrera se justo coincidió con el final de las 500 millas de Indianápolis, así que era estar mirando para los dos lados. La verdad que tremendo lo que fue el día de hoy Indy 500, lo que fue el inicio del Gran Premio de Canadá, las primeras vueltas hasta obviamente ese abandono de George Russell que ya vamos a analizar, pero sin duda es un gran premio que pintaba para hacer toda la carrera así. Y bueno, el fallo mecánico del coche de George nos privó de, creo, una batalla hasta el final. Hablar un poquito de lo que fue un gran premio con varios abandonos. Un gran premio en el cual vimos a estrategias insólitas como McLaren transformándose en Ferrari, largando con neumático intermedio. La verdad que fue algo raro, ¿no? Que bueno, otro equipo estaba más atrás lo intentaron, pero estando tan adelante, la verdad que llamó la atención y eso complicó para McLaren con lo que fue irse en cero prácticamente, ¿no? Con el abandono de Norris. Bueno, vamos a ir analizando un poquito todo lo que dejó. Primero nos vamos a meter con la largada y obviamente vamos a hablar del gran resultado del piloto argentino de Franco Colapinto, que venía a hacer su mejor fin de semana en Fórmula 1 en Miami, lograr su mejor resultado y ahora lo supera en otro fin de semana en el sprint, logra un resultado aún mejor, que vamos a estar hablando de eso, terminando como el mejor del resto del piloto argentino. En cuanto a la largada, teníamos a un Russell que largaba por dentro contra Antonelli, los McLaren por detrás. Teníamos una largada caótica que se retrasaba 2 vueltas. La largada fueron 68, tendría que haber sido 70 vueltas el Gran Premio, pero al principio se abortó la largada porque el coche de Limblad se quedó parado y después se volvió a abortar la otra largada porque no podían sacar el coche. Los mandaron para atrás en la recta principal y lo metieron por la entrada de boxes, algo que un tanto insólito teniendo en cuenta que los circuitos tienden a abrir el muro de boxes, así que llamó un poquito la atención por ahí. Pero parece que acá no se podía y teníamos el primer abandono ya de la carrera antes de largar. Bueno, en cuanto a la largada, teníamos a un George Russell que no largaba bien, que rápidamente Antonelli se ponía a la par y tenía para frenar por lo limpio, y el que mejor traccionaba era Lando Norris. Recordemos, la pista estaba un tanto húmeda, entonces eso creo que favoreció a los McLaren y sobre todo a Norris con el tema de largar con los neumáticos intermedios, como lo vemos ahí. Acá Antonelli ya se había puesto a la par de Russell, pero sin dudas los McLaren tienden a largar un poquito mejor, ¿no? Veíamos por detrás a un, bueno, Norris que ganaba la parte interna. Yo creo que Russell se preocupaba más por Antonelli que por Norris, aunque traccionó muy mal. Un Piastri que estaba ahí, un Hamilton en la quinta posición. Y por detrás ya los Red Bull aguantaban un poquito a Leclerc, mientras que Colapinto, perdón, largaba muy bien. Incluso amenazaba un poquito en esa posición, pero Franco frenó con margen. Sabía que no era su batalla con los Red Bull, así que dejó ese espacio y ya en la curva 1 teníamos al McLaren de Norris, a Kimi Antonelli que superaban a Russell. Después teníamos a Piastri que luchando ahí con Hamilton se le complicaba un poquito. A Verstappen y a los demás que ya venían tranquilos manteniendo sus posiciones, pero el mayor cambio fue en las 3 primeras posiciones. La verdad que es una primera curva que tiende a ser caótica del circuito Gilles Villeneuve. Lo vemos por ahí por atrás, ¿no? Con los demás coches. Pero sí, fue una vuelta interesante la primera, la que teníamos a Piastri que bueno, después trataba de aguantar por fuera, pero ahí se le complicaba, ¿no? Hamilton que lo aguantaba y ya por detrás teníamos a Colapinto que no tenía problemas el piloto argentino. Así que eso fue prácticamente la primera vuelta, que no fue tan problemática como sí por ahí lo fue en Miami, ¿no? Hablando ya un poquito de lo que fue el Gran Premio, vamos a meternos con los análisis. Hay mucho que hablar, vamos a repasar primero los abandonos, como tenemos ahí en la pantalla que estamos viendo. Bueno, ahí tenemos la imagen de lo que fue el abandono de Limblad, que fue el primero, como dijimos, no llegó ni siquiera a largar, el piloto que largaba desde la 9ª posición. Esto permitió, como dijimos, que Jack Colapinto gane una posición en la largada, que largaba 10º el piloto argentino. Teníamos a un Alexander Albon que terminó abandonando tras 11 de vuelta después del terrorismo puro y duro que hizo Oscar Piastri en la curva 11, que tiró a pasar un Haas y quiso pasar a 2 autos en la horquilla. Para mí frenó muy tarde, perdió la referencia, se llevó puesto a Albon, lo partió al medio al piloto neozelandés, que la verdad que perdón, al piloto tailandés, que la verdad que la suerte de Albon esta temporada está siendo absolutamente increíble. Y ya hasta ahí llegó la carrera. Después tuvimos a San Fernando Alonso, que abandonó tras, bueno, prácticamente 22 vueltas. El Aston Martin que decían que había avanzado un poquito, pero los problemas de la fiabilidad siguen estando para el equipo de Silverstone, que sigue con varios problemas. Aunque sí todo, Lance Stroll terminó en la 15ª posición. Eso sí,
4 vueltas abajo, así como Valtteri Bottas, que fue el último en pista, también 4 vueltas abajo. Después tuvimos el abandono de Russell, que ya voy a hablar cuando hable de Antonelli. El abandono de Lando Norris, que la verdad es que tuvo mala suerte. Parece que fue un problema de caja, ¿no? Lo que se escucha cuando saliendo la curva 9 sube un cambio más y parece que explota toda la caja, se va derecho, lo deja en la escapatoria y ahí abandonó. Iban prácticamente 40 vueltas cuando Lando Norris venía en la octava posición. Ya había pasado a Gasly, venía persiguiendo a Liam Lawson. Daba la sensación de que por ahí podía recuperar hasta la sexta posición. Pero bueno, otro fallo mecánico de McLaren que viene sufriendo bastante con los problemas mecánicos esta temporada. Bueno, ya se complicó de entrada, ¿no? Norris llegó a liderar, como dijimos, pero se complicó de entrada para el equipo McLaren con ese error estratégico de poner el neumático intermedio para largar. Los que largaron con neumático intermedio, antes que me olvide: Norris, Checo Pérez, Valtteri Bottas, Bortoleto, Hülkenberg y Sainz. Tenemos un Williams, los dos McLaren y los dos Audi que largaron con el neumático intermedio. Piastri en realidad no llegó a largar con el neumático intermedio. Lo que hizo Piastri fue parar en la vuelta de formación y ahí poner el neumático medio y largar desde box. Pero había puesto en la grilla el neumático intermedio, ¿no? En cuanto a los demás, tenemos a un Sergio Pérez que la verdad que fue raro lo que mostraron de Checo, ¿no? Checo prácticamente cuando va entrando al box ya venía con el volante torcido, ¿no? Pero le terminó explotando cuando frena para entrar al box. Le explota la suspensión y el neumático delantero derecho. Me hizo acordar a Kimi Raikkonen en el 2005 en Nürburgring, que le faltó una vuelta, ¿no? En la última vuelta le explota el neumático. Pero fue algo que también, un fallo en la suspensión o algo de Checo que ya más adelante detallaremos, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento venía por delante de Valtteri Bottas, venía incluso batallando con un Haas con el de Esteban Ocon. Ocon justo lo había superado y bueno, después Checo Pérez termina con ese fallo para un Cadillac que todavía da la sensación de que ese coche es un poco de papel, ¿no? Que como hemos visto en otras carreras se le vuelan partes, se pierden los espejos, se vuelan las tapas motor, acá explota la suspensión. La verdad que da la sensación que Cadillac de momento con suerte llega a armar un coche para el fin de semana, pero era algo que nos esperábamos de este equipo, aunque en cuanto a rendimiento, por ahí en velocidad de una vuelta no están tan lejos como estaban a principio de temporada, pero después en el ritmo vemos, por ejemplo, Valtteri Bottas terminó 4 vueltas abajo junto con Lance Stroll, ¿no? Que por lo menos terminó la carrera, largó del pit lane tras unos cambios el piloto de Aston Martin, pero muy complicado. Esteban Ocon, 14ª posición para el piloto francés, que sabemos su futuro está bastante en duda. 2 paradas, terminó con el neumático blando, hizo 36 vueltas sobre el final, pero se lo vio más que nada en la batalla con Checo Pérez. Incluso tuvimos a Hülkenberg que hizo un trompo sobre el final y no lo superó. Venía bastante rezagado. Los Audi 12º y 13º. Carrera complicada para ambos. Incluso lo investigaron tanto a Hülkenberg como a Lawson por infringir el coche de seguridad, ¿no? En lo que fue la vuelta de largada, creo. Así que de momento yo estoy grabando esto, ni bien terminó la carrera. No sé si puede haber una sanción o no a Lawson. Si hay algo, lo voy a estar dejando en los comentarios. Aparte, cuando termine este video, vamos a estar en vivo analizando todo lo que dejó este Gran Premio de Canadá. También vamos a hablar de Indy 500, así que te espero por ahí en un ratito, ni bien se termine. Así que vamos a estar analizando todo lo que dejó el Gran Premio. Seguro alrededor de las 20 horas de Argentina vamos a estar hablando. Y como digo, lo están investigando un momento. Veremos si queda alguna penalización, lo cual podría afectar un poquito a Liam Lawson, sobre todo, que sí tiene puntos. Hülkenberg terminó fuera de los puntos. Al igual que Oscar Piastri, que logró remontar tras su complicada carrera hasta la 11ª posición. Por lo de Albon le cayeron 10 segundos de penalización. Que yo acá, ya que estamos, voy a hablar de Hadjar, porque si no me voy a olvidar. Sobre todo al hablar de la sanción, porque a Piastri, por partirlo al medio Albon de una forma muy abrupta y un error muy grosero, le cayó la misma penalización que a Hadjar por bloquear a Leclerc en plena recta, cerrarle un poquito hacia la derecha. Se venía moviendo, está bien Hadjar, pero no es que fue un movimiento en el cual le cerró de una manera brusca, lo tiró al pasto o algo. Entonces da la sensación de que, a ver, por ahí es penalizable lo de Hadjar, sí, pero lo penalizaron con lo mismo a Hadjar de lo que lo penalizaron a Piastri. Piastri partió al medio a alguien. La verdad que 10 segundos de penalización para los dos me parece un poquito, bueno, como siempre la FIA errando o midiendo las cosas de una manera que la verdad que da la sensación. A ver, esa maniobra que hizo Hadjar a Hamilton, ¿lo va a penalizar la FIA? ¿A Russell lo penalizaría la FIA? La verdad que son esas preguntas, ¿no? A Verstappen, bueno, no sabemos por ahí, pero en fin, le terminó costando por ahí la posibilidad a Piastri,
creo yo, de luchar por ese último puntito. Si bien quedó a 30 segundos de Berman, la verdad que aprovecharon para hacer una parada extra y sacarse esos 10 segundos de encima. Pero si no, por ahí tenían esa posibilidad, ¿no? En cuanto a los puntos, Oliverman vuelve a sumar puntos. Piloto británico que largó 16º, terminó en la 10ª posición. Largó con el blando, medio, como hicieron todos tras el safety car, el virtual safety car de Russell. Todos los que terminaron el top 10 hicieron la misma estrategia. Largaron con el neumático, a excepción de Sainz, que largó con el intermedio. Bueno, Sainz hizo dos paradas, ¿no? Neumático blando para Berman, paró en la vuelta 31 con el virtual safety car y fue hasta el final. Y aprovechando todo el caos, ¿no? Porque Berman avanzó 6 posiciones, pero delante de él abandonaron prácticamente 3 pilotos, ¿no? Entonces eso habría la posibilidad ahí a sumar, pero vuelve a sumar el equipo Haas que viene con fines de semana complicados. Sainz largó con el neumático intermedio, paró prácticamente la primera vuelta, cambiaron sobre la marcha y aprovecharon después el safety car para volver a poner un neumático medio e ir hasta el final. Así que Sainz, que sigue liderando al equipo Williams en cuanto al tema de los puntitos, 2 puntitos más que se lleva el piloto español. Gasly octavo, buen trabajo del piloto francés, que prácticamente lo que hizo fue aprovechar lo que pasó adelante, ¿no? Largaba 13º, ya en la largada gana una posición con lo del Lindblad. Subió 6 posiciones Gasly, en realidad largaba 14º, avanzó 6 posiciones y bueno, largó 13º por lo del Lindblad. Y el ritmo de ese Alpine estaba para ir para adelante, aprovechó buena estrategia, neumático medio y neumático duro. Los Alpine fueron los únicos que utilizaron el neumático duro en el día de hoy. Los demás utilizaron intermedio, blando y medio, o blando y medio, o medio blando. El equipo Alpine fue el único que colocó el neumático duro en la parada en boxes. Hizo la misma estrategia que Franco, largando con el neumático medio, paró con el safety car de Russell y logró así ir hasta el final, logrando volver a los puntitos Gasly, que venía de una carrera complicada en el Gran Premio de Miami, donde había sumado solo en la sprint y después había quedado perdón, había quedado eliminado en las primeras vueltas tras el toque con Lawson. A ver, se encontraron en pista, sí. La verdad es que vemos a Liam Blossom 3 décimas por delante de Gasly. Esta vez terminó bien para los dos. Terminaron ahí sobre el final. Da la sensación que por ahí un poquito más podría haber tenido. Terminaron obviamente una vuelta abajo. Tanto, a ver, desde Hatchar hasta Berman terminaron una vuelta abajo como estamos viendo. La verdad que, bueno, vemos la diferencia entre los pilotos, ¿no? Ahí también. Pero en cuanto a las vueltas, bueno, desde el quinto que fue Hatchar hasta el 10º Berman, una vuelta abajo y las diferencias entre sí fueron 3 décimas de Lawson a Gasly. Así que buen trabajo del piloto francés, por ahí habría podido lograr un poquito más, pero el ritmo del Vicar era bueno. Un Liam Lawson que largó justo delante de Gasly y terminó justo delante de él. Así que también buen trabajo de Liam Lawson, volviendo a los puntos el piloto neozelandés, que bueno, su compañero había sumado el día de ayer y rescata un fin de semana que había iniciado bastante complicado el neozelandés, terminando en esa 7ª posición. Ya vamos a hablar un poquito de Franco, que tengo mucho para hablar de él, ya lo vamos a hablar más adelante. Red Bull, tenemos a Hatchar en la 5ª posición, tercero Verstappen. La verdad que Hatchar, a ver, la batalla era con Leclerc, a ver quién terminaba por delante o no, y se defendió hasta donde pudo. Como digo, esa penalización ya le complicó porque con los 10 segundos que le cayeron, por más que estaba cerca de Leclerc, no podía hacer nada. Aprovecharon ese safety car que salió sobre el final para hacer ese virtual safety car para hacer un stop and go. Perdón, para cumplir los 10 segundos en la parada en boxes, cambiaron los neumáticos y cubrirse de si salía un safety car sobre el final, y ahí podía perder la posición con varios, incluso llegar fuera de los puntos. Así que quinto para Hatchard, tercero para Max Verstappen. La verdad que se le escapó por ahí la 2ª posición a Max. Se quejó sobre el final de que bajaron bastante la temperatura de los neumáticos, que no podía mantenerlo en temperatura y eso le costó, que no tenía grip, pero vuelve al podio el piloto neerlandés en esa 3ª posición. Creo que es el primer podio de Red Bull Powertrain Ford en la temporada, o desde su regreso a la Fórmula 1, con Red Bull también. Un buen trabajo de Max, que podría haber aguantado a Hamilton. Le costó un poquito sobre el final. Hamilton revivió hacia el final y lo superó. Quedó a medio segundo Verstappen de Lewis Hamilton, pero creo que tienen que estar contentos. Un podio Max largaba en la 6ª posición con un Red Bull que sabemos no está, o este fin de semana por lo menos no se lo vio tan firme como se lo vio en Miami, y Verstappen sobre todo está bastante complicado. Ferrari, las dos caras de la moneda. Tenemos a un Leclerc que a mitad de carrera le dijo a su ingeniero, a Brian Bossis, que no le hable más, cuando le dijo el ritmo que estaba haciendo Hamilton, a 7 décimas mejor que él, que no le hable más y que le avise cuándo iba a ser la última vuelta. Así de furioso estaba Leclerc, que bueno, se quejó mucho con lo que pasó con Hatchard, que al final después lo pudo superar bien. Algo que casi lo pone en el muro fue que cuando se va el último safety car, a falta de un par de vueltas para el final,
entra a la recta principal justo cuando se va el Virtual Safety Car y se pone completamente de costado el coche. No sé qué hizo Leclerc, casi termina contra el muro de los campeones. Pero un fin de semana muy malo de Charles Leclerc. Un circuito que siempre le tiende a complicar a Leclerc no le va nunca bien en Canadá. A diferencia de su compañero de equipo que logró hacer un trabajo fenomenal, el piloto Lewis Hamilton, que logró su mejor resultado con Ferrari, desde que está en Ferrari. Segundo, buen ritmo, muy superior a su compañero de equipo todo el fin de semana y logró lo que decíamos, ¿no? La previa, ¿no? Que por ahí venía de tener una carrera complicada en Miami, se hablaba mucho de su futuro. Bueno, viene y tiene un gran resultado Hamilton con una linda batalla ahí con Max Verstappen, pidiendo por la radio que le den más potencia. La verdad que todas las carreras de esta temporada Hamilton siempre pide más potencia, o es algo que se escucha mucho en varios, en Verstappen también, ¿no? Se quejan de lo irregular por ahí que es la entrega de potencia de estos coches, pero bueno, aprovechó para terminar esa segunda posición. Yo creo que lo que le permitió a Ferrari fue el desastre que hizo McLaren y también el abandono de Russell. Si no, creo que podían optar a la quinta, sexta posición Hamilton y Verstappen, porque me parece que los McLaren y obviamente los Mercedes tenían más ritmo. Pero hay que estar ahí y aprovechar, ¿no? Kimi Antonelli, trabajo fenomenal de Kimi, que, a ver, logra extender la posición a 43 puntos. Ya vamos a hablar un poquito del campeonato contra Russell. La verdad que fue una batalla tremenda. Kimi que largó bien. Después cometieron errores ambos pilotos de Mercedes. Casi se lo lleva puesto en la chicana cuando Russell lo pasa. Casi se lo lleva puesto Kimi. Después vimos tanto a Kimi como a Russell. Bueno, ahí está donde vimos el primer bloqueo, ¿no? Después Russell se pasa en la horquilla, lo vuelve a pasar Kimi. Kimi después se pasa en la horquilla, lo vuelve a pasar Russell. Bloquearon fácilmente 3 o 4 veces cada uno en esa horquilla, en la que daba la sensación que estaba muy complicada. Viento de cola había llegando a esa horquilla y estuvieron prácticamente hasta el abandono de Russell en la vuelta 31. Palo y palo, no sacaron más de un segundo en todas esas 30 vueltas. La verdad que fue muy lindo, muy intenso. Esta es la Fórmula 1 que tenemos, ¿no? Con el tema de las baterías, y cuando los coches están parejos pasa eso. Pero da la sensación también de que Kimi aprendió un poquito lo que pasó en la sprint el día de ayer, teniendo en cuenta que fue bastante paciente. Por ejemplo, llegó varias veces a la par, una en la que en la chicana en la que intente por fuera, corta, sigue, que incluso creo que Kimi estaba por delante y Russell lo fuerza a irse afuera. Corta, sigue, le piden que devuelva la posición y después siguió batallando atrás. Llegaba a la par por fuera en la curva 1, no tiraba el coche por fuera en la curva 1, no tiró más el coche por fuera en la chicana y daba la sensación que estaba armando de paciencia, ¿no? Aprovechando por los errores. Russell, como digo, se pasó más veces que en la horquilla y seguía presionando y bueno, hasta que llegó el momento en la curva 8 donde Kimi estaba muy cerquita de Russell. Russell a la hora de frenar en la curva 8 se ve que sigue de largo y después se mostró en la cámara a bordo de que cuando frena prácticamente no puede bajar los cambios, da la sensación de que se apaga el coche y ahí terminó la carrera de un Russell que es un golpe duro porque venían haciendo una linda carrera, pero Russell en uno de los circuitos más fuertes de él no le pudo marcar diferencia a su compañero de equipo y además se va en 0 y 25 puntos para Antonelli, así que realmente es durísimo. Ya vamos a hablar de eso. Russell que, como digo, pudo aguantar, cometió algunos errores en la largada, logró superarlo. Ambos pilotos de Mercedes estaban al límite, ambos cometieron errores y esto es lo lindo también de estos Fórmula 1, que da la sensación de que el piloto por este es más propenso a cometer errores de lo que eran los coches de la temporada anterior, estos coches con menos carga. Hablo de lo que es chasis aerodinámica, ¿no? Y da la sensación de que incluso se pueden seguir más de cerca, pero cuesta, ¿no? Incluso hasta frenarlo, ¿no? También el freno motor, eso que tenemos, ¿no? En la Fórmula 1 hoy en día, que creo que le afectó a varios en la horquilla. Pero sí, golpe duro, el tema de la fiabilidad. Cuarta victoria consecutiva de Antonelli, primer piloto en ganar sus 4 primeras carreras de forma consecutiva. Tremendo el nivel en que está Kimi, a ver si lo mantiene, pero es un golpe durísimo, ¿no? Porque ahora nos vamos a meter, después de que hable de Franco, en el campeonato. Por último, quiero hablar del piloto argentino antes de meternos en los puntos. La verdad es que trabajo impecable. Franco que tuvo un momento por ahí a mitad de carrera en el que casi queda en el muro. La verdad que no lo mostraron en la transmisión. Sí mostraron que Franco venía con un endplay del lado izquierdo del alerón delantero suelto. No me hubiera sorprendido de que la FIA le saque bandera negra y naranja, que es la que tenés que parar porque el coche es peligroso, entre comillas, como le han hecho a Magnussen con algún endplay suelto en años anteriores. Por suerte no pasó. Franco tuvo una carrera tranquilísima después de ese momento, porque en la largada largó bien, no tuvo inconvenientes, no tenía el ritmo para seguir a los de delante, no había manera. Incluso terminó a 14 segundos de Hatcher y eso que Hatcher tuvo 10 segundos de penalización. Un stop and go que le dieron a Hatcher, que me olvidé cuando lo hablé de él. Un stop and go que lo cumplió bajo Virtual Safety Car.
porque lo que hizo fue, creo que cumplir mal el procedimiento. Bueno, le dieron el tema de Stop and Go y lo cumplió bajo Virtual Safety Car. Así que para Hatchard fue un fin de semana complicado y así todo, Colapinto terminó a... ¿Cuánto de Hatchard? A 14 segundos, ¿no? Teniendo en cuenta que tuvo 10 segundos y Stop and Go, entonces no había ritmos, mucha la diferencia entre los coches de arriba y el que le sigue, que es Alpine, que este fin de semana estaba parejo entre Alpine y Vicar. Así que gran trabajo del piloto argentino, que el momento más complicado, creo, del fin de semana de Franco fueron las clasificaciones. Después las sprints fueron tranquilas. Ya de entrada le empezó a sacar diferencia a Lawson, iban un par de vueltas y ya tenía 2 o 3 segundos de margen para dejarlo fuera de ese segundo, que es lo que te atacan con el tema de la batería. Entonces después no tuvo problemas, gestionó, carrera tranquila, paró igual que todos, ¿no? Con el safety car de Russell y puso el neumático duro, que es lo que hizo Alpine a diferencia de los demás. Tuvo ese momento en el que se fue ancho al muro en una de las curvas del primer sector. Por suerte lo alcanzó a parar Franco, dañó apenas el alerón, que no le afectó, y pudo terminar logrando su mejor resultado. Esta sexta posición, venía a terminar octavo en Miami, había subido a la séptima posición por la penalización a Leclerc, pero logra una sexta posición, superando a su compañero de equipo en las 2 clasificaciones, sin práctica, superando a su compañero de equipo en la sprint y superando a su compañero de equipo en la carrera principal. Todo el fin de semana Franco estuvo mejor y empieza a dar ese resultado, y eso que vio obviamente Flavio Briatore de él, que se lo ve más cómodo. Lo hablábamos en el video más temprano, por ahí ese cambio de chasis, que recordemos el chasis nuevo que le pusieron a Franco en Miami, es un chasis que está un poquito mejorado de lo que era el chasis que utilizaron los crash tests en la pretemporada, y se lo ha notado más cómodo, ya el coche con las mismas piezas que Gasly, y se lo ve más cómodo durante todo el fin de semana. Incluso en el ritmo de carrera no estaba flojo Franco, estaba teniendo buenos ritmos de carrera, pero no lograba clasificar bien. Y es lo que ahora le está dando esa posibilidad de lo que decíamos, ¿no? Siempre cuando hablábamos por ahí de Checo Pérez en su etapa con Force India, con Racing Point, era ese Checo que lograba grandes resultados porque siempre estaba ahí, siempre... cuando tenía el coche para estar ahí, ser el mejor del resto, estaba ahí y aprovechaba cuando los de arriba se caían. Bueno, es lo que hizo Franco tanto en Miami como lo que hizo acá en el Gran Premio de Canadá, ¿no? Estar siempre ahí, clasificar arriba, aprovechar que los demás se caen, o cuando se aparece una oportunidad, tomarla, como hizo en Miami, como hizo acá, y logra llevarse 8 puntos el día de hoy. Sexta posición para el piloto argentino, fenomenal. Faltaron los 2 McLaren y faltó... bueno, el Mercedes de Russell. Entonces lo mínimo a lo que podía optar hoy Franco era una 9ª posición, si le salía bien en la lucha con Lindblad. Bueno, Lindblad se apartó de entrada y después se cayeron 3 de arriba, y ahí Franco aprovechó haciendo un buen trabajo. Por suerte no hubo complicaciones en los boxes, así que el piloto argentino logra otro gran resultado. Y ya nos vamos a meter con el campeonato. ¿Cómo queda el campeonato? Bueno, un Kimi Antonelli que marca una diferencia tremenda perdón, sobre George Russell. Tenemos 43 puntos de diferencia para Kimi, tremendo. Habían llegado a 18, suma 25 y se va a 43. El piloto italiano, lo que son casi 2 carreras. En 5 que llevamos en la temporada, con 2 sprints, le saca casi 2 carreras. Es un golpe duro, teniendo en cuenta también el momento en el que está cada uno. Y ahora se viene lo que es Europa, que en teoría es donde Kimi mejor debería andar, ¿no? Donde por ahí más conoce, más experiencia tiene, y se lo ve mucho más cómodo comparado con lo que ha sido años anteriores. Muy rápido. Y incluso se vio una evolución de Kimi en el rueda a rueda del día de ayer a hoy. Del día de la sprint a hoy, ¿no? Entonces creo que si mantiene este nivel, se le va a ir complicando cada vez más a George Russell. A ver, un abandono de Kimi y se vuelve a pegar a Russell, ¿no? Porque sabemos que estos coches tienden a tener más problemas de fiabilidad. Pero quieras o no, Kimi se lo ve muy fuerte y se lo ve. La sensación que transmite es el tema del ritmo, ¿no? Que tienes mejor ritmo que Russell. En el circuito de Russell, como es Canadá, que siempre ha sido por ahí de los mejores circuitos que se le han dado a Russell. La verdad es que clasificó justito por delante, y el tema del ritmo de carrera se lo vio mejor en la sprint y en la carrera a Antonelli. Incluso se lo vio más inteligente en el rueda a rueda que el día anterior, ¿no? Russell tiene más experiencia, pero Kimi aprende como una esponja, ¿no? Tercera posición para Charles Leclerc, 75 puntos. Hamilton, que se le acerca, queda a 3 de su compañero de equipo a la cuarta posición. Norris cae a la quinta, se va en 0 igual que Piastri. Verstappen avanza, se acerca a los McLaren, queda en la séptima posición, suma 15 puntos. Un podio para Verstappen.
Gasly supera a Berman octavo con 20 puntos gracias a 4 puntitos. Después tenemos a Berman noveno, Lawson en la 10ª posición y Colapinto un décimo, el piloto argentino, pero muy cerca. La diferencia entre Gasly y Colapinto, si bien son 3 posiciones en el campeonato, son solo 5 puntos como vemos ahí. Hatchard, Sainz suben, mientras que Limland cae un poquito y Stroll supera a Alonso por terminar mejor en esta carrera, ¿no? Por el que tiene un mejor puesto en general. En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes, que, bueno, sigue marcando la diferencia, ¿no? 219, 147 para Ferrari, que fue el equipo que más sumó el día de hoy. Red Bull, que suma fuerte también, 25. McLaren se va en 0, se mantiene las posiciones igual. Lo único, Racing Bull supera al equipo Haas. Equipo Haas que, recordemos, llegó a estar cuarto en el campeonato y ya está séptimo. Se viene cayendo un poco el equipo Haas, tiene que reaccionar. Incluso se le acerca a William, que suma 2 puntitos contra uno de ellos, aunque esta batalla se pone interesante. Alpine sigue manteniendo la diferencia con un Colapinto que ahora empieza a sumar. La verdad que permite que el equipo Alpine tenga un colchón de 14 puntos sobre el equipo Racing Bulls. Y bueno, Red Bull ya no es batalla de ellos. Después Audi sigue con 2 puntos y sin puntos tanto Cadillac como Aston Martin. Cierro por acá con el resumen de lo que sucedió en Canadá. Déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que pasó. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.